El tema es atendiendo a nuestra asignación. Atendiendo a nuestra. Ok, ahí se hablaron, ¿verdad? Ya, se está yendo el frito. Atendiendo a nuestra asignación. Muchas personas, a veces, para entender este tema hay que desglosar ciertas cosas y definir qué es una asignación, qué son deberes, qué son obligaciones, que a veces la gente lo confunde y lo asimila o creen que son iguales, ¿verdad? Y no es tan complicado poder definir qué es una de la otra. El ejemplo más palpable es el que vimos ahora mismo de los padres y el niño. Un padre tiene el deber de darle alimento, ropa, ¿verdad? Tiene el deber por todas las de la ley de darle eso, de lo que el niño necesita. Pero su asignación como padre dentro del reino de Dios va más allá de una ropa, un plato de comida o lo que le pueda dar. Y eso Dios mismo lo encaja en la vida del padre. El padre tiene un anhelo más allá de la responsabilidad, el deber de suplir de necesidades, sino que el padre necesita que ese niño sea una persona de bien, que ese niño pueda agradar no solamente a la sociedad como persona, sino también al mismo Dios. Y eso el mismo Dios lo da. Incluso los padres sienten que lo que ellos tienen dentro, su hijo debería tenerlo mayor. Se esfuerzan porque su hijo tenga algo mayor. Y esa asignación, ese deber, ese compromiso está en el corazón del hombre. ¿Me voy a entender? Amén. Entonces, para que me vayan entendiendo, si buscamos la palabra asignación en algún diccionario de internet, que estamos muy sofisticados, asignación es el sinónimo de adjudicar, atribuir, conceder o entregar obligaciones a una persona. ¿Me voy a entender? Asignación es sinónimo de adjudicar, atribuir, conceder o entregar obligación a una persona. Yo dije, está bien, pero vámonos un poquito más para allá. Vamos a ir donde los teólogos, que hay en un diccionario bíblico encontrado por internet. Y me gustó mucho lo que encontré, que dice, designar es la escogencia para formar un diseño en la vida de una persona con un propósito. ¿Escuchó? Designar es la escogencia para formar un diseño en la vida de una persona con un propósito. Se asemeja mucho a lo que dije con lo del padre ahora mismo, ¿verdad? Y bien sencillo, Dios trabaja con 3 pasos fundamentales: diseño, formación y asignación. ¿Cómo trabaja Dios? Diseño, formación y asignación. Si vamos a Génesis capítulo 2, versículos 21 y 22, vaya conmigo por favor. Génesis capítulo 2, versículo 21 y el 22, ¿verdad? Dice de la siguiente manera, cuando lo tengan me dicen amén. ¿Ok? Pues lento soy yo. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y la cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Ok? Entonces, vayamos al capítulo 1. Vayan al capítulo 1, que está ahí mismo. 27 y 28, vamos a leerlo. ¿Lo tienen? Dije 27 y 28, ¿verdad? Y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo y le dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y enseñoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ok. Estos 2 versículos traen una pregunta y esa pregunta trae una respuesta. La pregunta sería, ¿cómo Dios dice fructificar y llenar la tierra cuando Eva aún no existía? Lo vemos en el capítulo 1. ¿Cómo Dios dice varón y hembra lo creó cuando Eva aún no existía? ¿Verdad que sí?
Pregúntese eso. Dios le dice, fructificad y llenad la tierra. Varón y hembra los creó. No te está diciendo que solo fue el varón. Dice varón y hembra. En el capítulo 1, o sea, iniciando la creación. La pregunta, ¿cómo Dios puede decir esas cosas donde Eva todavía no existía? Esa respuesta tiene una sola pregunta. Diseño. Diga conmigo, diseño. Diseño. Ok. Todos los que saben un poquito de lo que es diseño, saben que los ingenieros, todo lo que se forma, tiene un diseño. En teoría está hecho, ¿verdad que sí? Si vamos donde un ingeniero, un arquitecto, una persona que brega con planos, en teoría está hecho, está ejecutado. Cada barra, cada columna, hasta cada cemento que se va a gastar está hecho. Saben lo que está haciendo. Eso es un diseño. Dios diseñó la creación. Todos. Y usted me dirá, no, eso fue nada más Adán y Eva. No, toda la creación. Dios la diseñó toda. Pero en el versículo 2, Dios le da forma a la creación. ¿Me doy a entender? Entonces, en el versículo 2 vemos que Dios le da forma. El diseño, el plano de la creación, Dios lo hizo en el versículo 1. Por eso dice, y Dios dijo que se hagan y se hizo. Y Dios dijo que las aves del campo y se hicieron. El diseño se hizo. Dios tenía su diseño plasmado para todo ser viviente, para toda la creación. Pero si usted va en el versículo 2, vaya conmigo al versículo 2, ¿verdad? Versículo 7, capítulo 2, versículo 7, por favor. Y excúsenme que lo dije mal. Entonces, ¿lo puedo leer? Ok. Entonces Jehová Dios formó, ¿qué hizo Dios? Al hombre del polvo de la tierra. Dios allí lo creó. Por aquí dice que lo formó del polvo de la tierra. ¿Me están entendiendo cuál es el diseño que Dios hizo? Diseñó y ahora forma. Por eso aquí dice, y Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento ¿de qué? De vida. Y fue el hombre un ser. Ok. Quiere decir que Adán todavía no era un ser viviente, aun cuando Dios dijo que hagamos al hombre. Hay veces que confundimos y creemos que fue acto de magia. Hagamos, y apareció Adán. No. Dios tiene una mecánica de trabajo, de cómo se organizan. Para que ustedes me entiendan, un buen dominicano, Dios no es un loco viejo. ¿Usted me entiende? Dios tampoco trabaja a la imaginación del hombre. Dios tiene un esquema de trabajo, así como nosotros los vemos. Y para eso Dios lo hace, no porque Él no tenga la facultad de hacer las cosas hasta mágicamente, sino para que nosotros entendamos cómo es el proceder de Él, para que nosotros como humanos entendamos cómo Él se maneja y para que veamos que las cosas tienen también un significado hasta lógico dentro de su propósito. ¿Me siguen? Ok. Resulta el caso que yo me preguntaba eso, decía, Dios trabaja en diseño, pero después que trabaja en diseño, trabaja en forma, y Dios formó al hombre, y al formarlo, le dio la potestad de ser un ser viviente, pero no solamente un ser viviente como las distintas especies que tenemos, sino un ser viviente con una asignación. Diga conmigo, asignación. Ok. En el capítulo 2, versículo 7, que lo pudimos leer, dice que Dios lo formó, pero vamos al capítulo 19. Vaya siguiéndome. Aquí vemos que dice la Biblia, y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, lo que le decía ahorita, que Dios no solo diseñó, que el diseño era solamente exclusivo para el hombre,
sino para todas las ser vivientes que había. Dios solamente no diseñó a Adán y a Eva en el principio, sino que toda la creación fue diseñada. Y aquí comienza a darle forma. Le dio forma primeramente a Eva y a Adán primeramente, y después le da forma a todo lo creado. Y dice, el versículo 20, vaya conmigo versículo 20. Y puso Adán nombre a todas las aves de los cielos y a todos los ganados del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Me detengo aquí y no quiero hablar de la ayuda idónea, de las cosas, no. Quiero hablar de lo que Dios hizo con Adán en ese momento. Dios le trajo los animales para que le pongan nombre, ¿verdad? A veces confundimos lo que es nuestro deber con nuestra obligación o nuestra asignatura. Resulta el caso que a Adán Dios le trajo los animales y Adán le puso nombre. Pero en esta forma Dios no solo le hizo ver a Adán la escogencia que él podía dar. Mira, toma, ponles nombre a los animales. Adán a veces pensaba, y en esto me detengo un poco, en que su deber de ponerle nombre a los animales era su misma asignatura, y era todo lo contrario. Y usted se da cuenta cuando el mismo Dios, después que antes de él ponerle nombre a todos los animales, Dios lo primero lo que hace es darle su asignatura. En el capítulo más para arriba dice, y mandó Dios. ¿Qué hizo Dios? Mandó. Si usted lee lo que es asignatura, y se lo voy a explicar desde aquí, la asignatura, para que usted me entienda, la asignatura o la obligación que tenemos, la obligación por lo contrario se refiere a algo que hay que hacer, nos guste o no, hay que cumplir con las obligaciones porque estas, si están planteadas como leyes y no las cumplimos, nos pueden traer consecuencias dentro de la sociedad en que vivimos. ¿Me debe entender? La obligación, la asignatura que tenía él era de no comer del árbol de la vida. Esa era su asignatura, su deber, ponerle nombre a los animales. Tenía que ponerle nombre a los animales. Usted ve la diferencia cuando Dios dice y les trae. Pero cuando usted sube un chisme para arriba, ve que dice y Dios mandó. Pero no solamente eso. Adán tenía que preservar y hacer que su amada tenga la misma asignación que él tenía de no comer del árbol. Pero la obligación la tenía primeramente Adán. Por eso él, cuando hay un quebrantamiento de la ley, de esa asignación que tenía él, Dios no habla solamente al principio con Eva, sino con él. Porque él era que tenía que impartir eso en Eva. ¿Pueden entender? Esa asignación que él tenía que impartirla en Eva. Para que Eva entonces sepa decir que no. Decir, no, espera, mi asignación no es esa. Pero como Adán entendía que no lo comprendía de a magnitud, entendía que era su deber, como ponerle nombre a los animales, un deber más. Resulta el caso, y viene a delucir, que cuando quebramos una ley, tanto en lo que es la sociedad como lo leí ahorita, hay una consecuencia. Igualito sucedió dentro de lo que es el reino de Dios. Adán quebró una ley o se dejó influenciar porque no dio la asignatura, quebró una ley y hubo una consecuencia, la consecuencia del pecado. ¿La consecuencia de qué? Del pecado. Así que dentro de lo que es nuestra asignación es preservar eso y estar firme en esa asignación que te dieron. Y muchas personas, se lo digo ahora, que no diferencian entre su llamado y su propósito. Tú puedes entender tu llamado, pero a veces no entiendes tu propósito. Y tú puedes entender tu propósito y a veces no entender tu llamado. Y es bien sencillo, yo se lo voy a plantear para que ustedes me entiendan.
de una forma jocosa. Si mi madre, mi pastora, estuviese cocinando y me dice a mí, mira, compra 2 sopitas, ve al colmado y compra 2 sopitas. Dentro del marco de todos, ¿cuál es mi llamado? Ir a comprar las 2 sopitas. ¿Cuál es el propósito? Las 2 sopitas. ¿Me voy a entender? Suena así como sencillo, como que y eso, pero dele mente. Es bien sencillo. Su llamado, ¿cuál es su llamado? Obedecer, ¿verdad? Obedecer. El propósito, cumplir. Tengo que llevar eso. Como niño tengo que, dentro del parámetro de madre y niño, tengo que someterme y ir. Ese es mi llamado. Mi propósito es cumplir eso. Cumplir el llevar. Porque si no lo llevo, hay un quebrantamiento. Mi madre tal vez termine de cocinar en una u otra forma, algo diferente, pero hay un cumplimiento que se rompió. Y eso trae una consecuencia. ¿Me voy a entender? Así que el propósito por el cual Dios nos asigna lleva con mucho el llamado, pero son diferentes. Son muy diferentes. La iglesia tiene un propósito, pero también tiene un llamado. El problema es que como iglesia a veces nos entretenemos en el llamado, en el deber, y no cumplimos el propósito o la obligación que tenemos. ¿Me voy a entender? Y a veces yo me preguntaba, pero ¿por qué David era conforme al corazón de Dios? Si hubieron muchas personas que obedecían a Dios, si hubieron muchas personas que amaban también a Dios, ¿por qué él tenía que ser el conforme al corazón de Dios? Y yo entendí algo sencillo. David entendía cuál era su asignación, cuál era su propósito, y eso agradaba a Dios. Agradar y obedecer van de la mano, aunque sean diferentes. ¿Me deben entender? Por eso David dijo, atenderé a mi camino para no pecar contra ti. Usted lo ha leído, ¿verdad? Dice, atenderé a mi camino para no pecar contra ti. David sabía cuál era su asignación, David sabía cuál era su propósito y no se entretuvo. Una de las cosas que hoy vemos hoy en día es que las personas se entretienen en lo que realmente, que no está mal, pero no están cumpliendo en su asignación, en su mayor responsabilidad. Si yo tengo mi asignación dentro de la congregación, ejemplo, mi asignación y mi deber. Mi deber es congregarme. Ese es mi deber. Tengo que venir a congregarme. Pero mi asignación es obedecer a la voz de Dios. Mi asignación es obedecer a la Escritura. Sí tengo que congregarme porque es mi deber. Pero mi asignación como hijo de Dios es que agrade lo que yo hago a la luz de la palabra de Dios. Porque es muy chévere venir aquí, es bueno adorar a Dios. Vengo, levanto mis manos, bendigo a Dios, me siento bien. Pero esa asignación que un día tú tomaste como hijo de Dios cuando viniste aquí, dijiste, Señor, yo te acepto. Señor, yo estoy aquí. Señor, yo me comprometo. Eso se sopesa cuando sales. Y Dios, para ver, no solo Él, sino tú, para que tú te des cuenta en la posición en la cual estás, entonces te llegan esas circunstancias que sopesan tu fe y sopesan ese compromiso, esa asignación que tú tienes. Es chévere venir aquí, claro, pero que hay que poner todo en un orden. Mi mayor orden es hacer la voluntad de Dios, ver al Cordero desde cerca y ver el propósito que Él tiene para conmigo. Alguien me decía, si cada una de las personas entendiera su llamado y su propósito, la iglesia tuviera un mayor alcance y efectividad dentro y fuera. Si cada uno comprendiéramos y dejáramos ciertas actitudes, formas y cosas que a veces nos distancian
y entendiéramos en sí la responsabilidad de cada quien, es como el cuerpo humano. Si el cerebro se entretuviera entre pensar qué hace el corazón, no hiciera su trabajo. Entonces, es una obligación de cada quien de atender a lo que ha sido asignado dentro del cuerpo de Cristo. No solo con el deber, ¿me doy a entender? No solo con el deber, que es bueno. Mi deber, ayudar a mi hermano en cuanto lo necesite. Mi deber, congregarme. Pero mi asignatura, mi compromiso como hijo de Dios es mantenerme y cuidarme y hacer lo mismo con los demás. Amén. Si se lo va a dar, déselo fuerte. Déselo fuerte. Todo deber, toda asignatura tiene, por ende, un compromiso tanto moral como espiritual. Todo deber, toda asignatura tiene un compromiso tanto moral como espiritual. Ahora, está de ti hacia dónde tú coloques eso. Si tú le vas a dar prioridad a tus deberes antes que tu asignatura, o si tú le vas a dar la real importancia a tu asignatura antes que tus deberes. Las dos son buenas, las dos son importantes. Le dije ahorita, igual como los niños, el padre tiene la responsabilidad de darle de alimento, de darle cobijo, de darle ropa, pero más allá de eso tiene la responsabilidad de estar ahí con él. ¿Cuántos padres no tienen dinero, le dan de todo a su hijo, pero nunca le han dado amor? Nunca le han dado atención. ¿Me voy a entender en esta mañana lo que quiero explicar? Muchos padres tienen con qué suplirle a sus hijos todas sus necesidades sociales, económicas y todo, pero nunca se han sentado 5 minutos a decirle, ¿qué tal el día? ¿Cómo te fue? ¿Cómo ha sido el día tuyo? No, sencillamente ellos entienden que ellos están cumpliendo. Y en cierto modo, a cierta línea, sí, pero no es. ¿Me doy a entender? Es el orden. ¿Cuál es el orden? Bueno, espera, mi hijo primero. Sí hay esto, pero mi hijo primero, mi familia primero. Y cuando tú pones ese orden, entonces tú vas a ver que todas las cosas comienzan a encajar. Todo comienza a encajar. Igualito cuando tú como persona dices, espérate, mi integridad primero. Lo que tengo delante de Dios primero, antes que mi propio trabajo, antes que cualquier cosa. Y Dios mismo que se encargó de darte trabajo, también se encargará de darte otro. Si por tu integridad te votaron, si por tu integridad de cómo tú eres, tu responsabilidad, tu asignación delante de Dios, si por eso te votan, levanta tu mano y dile gracias, Señor. ¿Por qué? Porque el que primero es Dios. Y eso que Dios hace es para sopesar lo que tú tienes dentro. No podemos vivir hipócrita, decir que sí y cuando se me sopesa lo que yo creo es que no. Hay muchas personas que entienden a cabalidad que están bien siempre y cuando su fe o su estilo de vida no sea atormentado. Pero cuando eso llega, esa circunstancia llega, no es para atormentarte, es para hacerte crecer. Amén. Es para hacerte crecer. Y no solamente eso, es para bendecir a los demás. Porque una vez alguien dijo, y me gustó mucho, dijo, predica y si es necesario, habla. Predica, pero si es necesario, habla. Nuestro testimonio, nuestra forma, nuestras actitudes, todo lo correspondiente a nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, es lo que primero habla antes que tu boca. De nada sirve yo decir, hacer y comprometerme, hacer lo que quiera hacer, donde aquello que yo estoy diciendo y comprometiéndome, cuando lo meten al horno para sopesarlo, se desbarata porque es azúcar. ¿Me comprenden? En esta mañana, tal vez esperabas una predicación de gloria a Dios, Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir, Dios te va a ungir, Dios te va a llevar.
Pero qué bueno cuando Dios nos confronta y nos hace entender en qué pie estamos parados. Esto no es una palabra para que tú te amedrentes, sino para que te autoanalices. ¿Cuál es mi asignación, no solo delante de Dios, sino delante de todos? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi responsabilidad? Sí, estoy haciendo mis deberes, pero hay algo mayor. Hay algo mayor que me está esperando y yo me estoy entreteniendo. Mi madre me está esperando, pero yo me estoy entreteniendo. Entonces, cuando entendemos dónde estamos parados, comenzaremos a ver cómo Dios comienza a transformar nuestro entorno, todo nuestro entorno. Y vemos cómo el Señor, a pesar de las dificultades que tal vez se armen, hay una luz que se ve, que se siente. No solamente en el sentido de iglesia, sino en el sentido propio de nosotros. Cuando salgamos, seamos luz. Mi compromiso es ser luz. Mi obligación es ser luz. Que a pesar de lo que me ofrezcan o lo que me pueda llegar, yo ser luz. Y mi luz no se puede apagar por ninguna oferta que me den. Amén. Déselo más fuerte, se lo va a dar. Aleluya. Mi luz no se puede apagar, ni tampoco me puedo entretener, porque a veces nos entretenemos pensando. El ser humano es una de las personas que más se acomoda. Una vez el pastor Jairo me dijo, las personas tienen un problema, que se acomodan en lo incómodo. Oiga qué palabra. Hay personas que se acomodan en lo incómodo. ¿Por qué? Porque se entretienen. Ya no le duele lo que está sucediendo, lo que le está pasando, lo que está aconteciendo. Ya no ve que su luz se está apagando. No ve que realmente su responsabilidad ha pasado a un último plano. Ya no es una persona que se preocupa de ser de bendición para otro, sino de ser bendecido. Ya tú eres bendecido, sé de bendición para otro. Y nos entretenemos en un círculo y no nos preocupamos realmente de lo que Dios le interesa. De que cada día que pase, tú tienes la oportunidad no solamente de ser una persona íntegra delante de Él, sino de contagiar a otro a que lo seas. Todo eso es sopesado y la Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y si te mantienes ocupado en su palabra y no entretenido en lo que pueda vivir, verás que tú también vivirás eternamente. Amén. Sé que hay veces que como seres humanos nos toca vivir muchas cosas que nos confrontan, cosas que son sopesadas, pero qué bueno cuando tenemos victoria en eso. Qué bueno cuando decimos, aunque el cielo y la tierra pasen, aunque todo lo se desvanezca, aunque haya lo que haya, yo sé que yo estoy haciendo lo que Dios me dijo que tenía que hacer. No me estoy entreteniendo. Sé el compromiso que tengo delante de Dios y delante de los hombres. Mi asignación delante de Dios y delante de los hombres. Y más que todo, es poder ser aquella persona que cuando esté delante de Dios diga, hijo mío, qué grato es verte. Ven, acógete a mis brazos. Porque fuiste la persona indicada de que esta generación despertara. Porque fuiste la persona indicada de que tal familia sea de bendición. No solo te entretuviste en tus necesidades, en tus compromisos, sino que te enfocaste también en aquellos que necesitaban. Te enfocaste en que no solo en el deber que tenías de congregarte, de bendecir, de amar a tu hermano, sino también en el compromiso de decir, hermano mío, en cuanto dependa de mí, cuenta conmigo. Soy tu hermano, no solo un amigo. Soy tu amigo, soy tu hermano, cuenta conmigo. Qué grato es ver la satisfacción de una persona en la cual Dios bendijo a través de ti. Ese es el compromiso mayor, esa es la obligación mayor que tenemos como hijos de Dios, como seres humanos. No ser indiferentes,
sino ver el compromiso mayor que lo que hay. Muchas cosas a veces queremos comparar o queremos compararnos. No. Si cada uno atendiese a sus deberes, tanto delante de Dios como dentro de la sociedad, fuéramos personas funcionales, fuéramos personas efectivas, gratas, que cada vez que donde tú llegues emane luz. Que a pesar de la circunstancia que haya, sea económica, sea lo que sea, cuando tú llegues emane luz. Que la gente diga, wow, me gusta hablar con él. No sé, él tal vez no sabe ni mucho hablar, pero me gusta hablar con él. Es una persona como de bendición. Grato es cuando una persona se te acerca y dice, por favor, dime algo de Dios. Es lindo ver cómo una persona fue restaurada a través de ti. Es lindo ver cómo una gente te diga, wow, ¿sabes qué? Me llevé de tu consejo y oré. Me llevé de tu consejo y leí la Biblia. Me llevé de tu consejo y dejé de fumar. Pero cuando entendemos que mi compromiso, mi deber es solo conmigo, entonces cerramos el propósito de Dios en una casilla y no adelantamos nada. Lindo es cuando nos abrimos. Este es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios quiere para conmigo. Esto es lo que Dios quiere para la iglesia. Entender ese compromiso, esa asignación y caminar en pos de ella. David dijo, atenderé mi camino para no pecar contra ti. ¿Por qué? Porque mientras más entiendo el camino y la asignación que Dios me ha dado, más en luz estoy y más puedo radiar para que los otros también vengan. El propósito de Jesús, morir por nosotros en el Calvario, sí, pero su deber fue emanar luz, enseñanza a cada una de las personas que le rodeaba. Por eso que usted ve que lo perseguía manada y decía, no se lo diga a nadie. ¿Y cómo no decírselo? La Biblia dice que somos cristianos porque imitamos a Jesús. Yo espero que también lo seamos de esa forma. Que tú seas la persona que las demás busquen. Que en vez de decir yo voy al médico, dijo, antes de ir al médico, déjame ir donde el varón para que me ore. Que tú seas esa persona de fe. Que tú no seas la persona que creas que todo depende de lo que te rodea o de lo que tú quieres, sino que tú seas la persona correcta, que estés en el momento correcto, que tengas una palabra correcta y que en el nombre de Jesús, a pesar de las dificultades, sea la persona que la gente necesita. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Y para eso, en Hechos 22, vamos a leerlo por favor, desde el 12 al 16. Hechos. Búsquelo conmigo. ¿Lo tiene? 22. Aquí habla de Pablo, de su convención. Dice en el versículo 12, dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recibí la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestro Padre te ha escogido. Mira que te ha escogido para que conozcas su voluntad. ¿Para que conozca qué? ¿Para que conozca qué? Y veas al justo y oiga la voz de su boca. Repito, y él dijo, el Dios de nuestro Padre te ha escogido. En otra versión dice, el Dios de nuestro Padre te ha asignado. Para que usted vaya entendiendo. Para que conozca su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca. Veas al justo y oiga la voz de su boca. Lo primero que Dios quiso
la asignación en la que Dios le dio a Pablo no era solamente que a través de él se haya regado el evangelio, sino que él pueda hacer la voluntad de Dios que él quería, la voluntad de Dios que quería en la vida de él. Por eso dice que para que oigas al justo, no está hablando de las personas, algunos que hacen justicia, sino del mismo Dios, para que lo oigas a él, para que entiendas lo que él quiere. ¿Qué él quiere? Que se haga su voluntad. Por eso la Biblia dice, y el mismo Jesús nos enseñó que la primera oración es: hágase, haz tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre el hombre, sobre la tierra, sobre lo que él quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre tu vida? ¿Cuál es la asignación que Dios te ha dado? ¿Cuál es el compromiso que tú tienes para con Dios? Porque Dios ya tiene su compromiso contigo, pero tú tienes que saber cuál es el compromiso que tú tienes delante de Dios. No solo saberlo, sino caminar en pos de Él. Amén. Párese. En esta hora, gracias Señor por tu palabra, en esta hora me gustaría, antes de entregar, poder orar, porque sé que es una mañana bien fría. Sé que muchos tal vez entendieron el concepto de lo cual pude hablar, pero más que todo quiero que lo apliquen, que sea de bendición para ustedes. Porque del momento que yo aplico lo que yo realmente siento y creo, comienzo a ver ciertas cosas que antes no veía. Comienzo a ver el amor de Dios que antes no lo veía. Que antes estaba entretenido en ciertas cosas, sí, pero comienzo a diferenciar. Cuando comienzo a caminar en el propósito de Dios, soy luz, soy paz para los demás. Tengo paz para conmigo, tengo luz para conmigo. Soy una persona de gran bendición. Soy una persona de proyección del reino. Amén. Por eso en esta hora me gustaría que ustedes junto conmigo clamemos al Padre. Ananías le dijo a Pablo: clama a tu Dios. Levántate, clama a tu Dios. En esta hora vamos a hacer lo mismo. Yo sé que muchos están aquí con el propósito en el cual es bendecir a Dios, amar a Dios. Pero más que todo, tenemos que estar aquí con el propósito convencido de que Dios nos habla. Amén. Y que esa palabra que Dios encarna en nosotros se haga vida. Amén. Aleluya. Levante la mano aquel que cree en el Señor Jesucristo. Aleluya.